para todos ustedes. Para este domingo, fiesta de la Sagrada Familia de Jesús, José y María, la liturgia nos propone el texto del Evangelio de Lucas en el capítulo 2, versículos 22 al 40. Allí encontramos la purificación de María y la consagración de Jesús en el templo 40 días después de su nacimiento. El texto se divide en 4 partes. En la primera, versículos 22 al 23, se alude al cumplimiento de los días en que María debía purificarse. No es un mero término, sino que es más bien un completamiento. Se completaron, se llenaron los días, así como se había descrito acerca de Juan y de sus padres Isabel y Zacarías, llenos de Espíritu Santo. La purificación de la madre después del parto estaba prevista en el capítulo 12 del libro de Levítico, mientras que en el libro de los Números se concede al sacerdote la propiedad de los primogénitos, hombres y animales, que se consagraban al Señor. Pero se establece también un rescate para los primogénitos humanos. Aunque esta presentación no era obligatoria, la realizaban las personas más piadosas. De esta manera el evangelista presenta a la Sagrada Familia como practicante de la piedad y de las obras de religión. El texto deja ver que a la familia de Nazaret ni siquiera le alcanza para presentar un cordero y por eso tienen que presentar un par de tórtolas o de pichones, como lo preveía para estos casos el mismo libro de Levítico. En la segunda parte, versículos 29 al 35, entra en escena Simeón, descrito con 4 características. Primero, es justo, lo que significa que de acuerdo al Salmo 37 es también misericordioso y solidario. También es piadoso, virtud que en el Antiguo Testamento se asocia a la veracidad y que en los Hechos de los Apóstoles identifica a los primeros testigos de la acción del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Además, y en tercer lugar, Simeón esperaba la salvación que Dios le había prometido al pueblo de Israel. Como última cualidad de Simeón, el texto describe que el Espíritu Santo, el gran protagonista de todo el Evangelio, estaba sobre él. Esta condición no es momentánea ni temporal, sino que identifica toda la vida de este hombre y explica que sea el mismo Espíritu el que le revele que tendría la gracia de ver con sus ojos el cumplimiento de la consolación y que precisamente la ve en el niño Jesús, a quien reconoce como el Mesías, el Salvador, tal como lo habían anunciado los ángeles a los pastores la noche de Navidad. El cántico con el que Simeón bendice a Dios, aunque está en primera persona, es más que un testamento espiritual. Legitima a Jesús como la realización de la salvación de Dios, a la que sí califica como gloria de Israel, pero que no se circunscribe a ese pueblo, sino que se proyecta al mundo entero, pues Jesús es la luz para iluminar a las gentes. De esta manera Simeón constata la salvación de Dios en Jerusalén. Esta será plena cuando llegue a todas las naciones, como lo presenta toda la obra lucana. Enseguida se destaca que el protagonismo de José y María se encuentra en su pobreza. No les alcanza sino para 2 tórtalos o 2 pichones. Y también en su humildad, pues ante el reconocimiento de Jesús por Simeón ellos no alardean, sino que se admiran de corazón como lo había hecho el pueblo fuera del templo, mientras Zacarías estaba dentro recibiendo el anuncio del nacimiento del Bautista. También fue lo que sintieron sus parientes, los de Zacarías, cuando él decidió que el nombre de su hijo fuera Juan. Ante la vista o el anuncio de la salvación, las personas no quedan impasibles, sino que se admiran, como ocurrirá también cuando Jesús da inicio a su ministerio en Nazaret, al leer el texto de Isaías, como el programático de su misión, como ungido por el Espíritu Santo para anunciar a los pobres la buena noticia, la liberación a los cautivos, la vista a los ciegos, la libertad a los oprimidos y un año de gracia en el Señor. Inmediatamente, Simeón alude al modo como este Mesías traerá la salvación.
será a través del sufrimiento y de la muerte en cruz, rechazada por muchos y anunciada prematuramente a María, y a ti misma una espada te atravesará el alma. En la tercera parte de este Evangelio, quien entra al templo es la profetisa Ana. Lucas presenta algunos datos sobre su vida personal, pero ante todo destaca su profunda vida de piedad y su constante cercanía con Dios, descrita en su presencia permanente en el templo, en sus ayunos, en sus oraciones. Lo que ella hace tampoco es una acción puntual y efímera, sino constante y permanente, como en el caso de Simeón. Ella alababa a Dios y hablaba del niño como la respuesta esperada por quienes esperaban la redención de Jerusalén. Este lenguaje no es común, pero recuerda inevitablemente el cántico de Zacarías, quien bendice al Señor porque ha realizado la redención para su pueblo. El Evangelio de este domingo concluye con la cuarta escena, en la que una vez que se completa lo prescrito y anunciado en la ley de Moisés, la Sagrada Familia regresa a Galilea. Un poco más adelante Jesús volverá a Jerusalén siendo ya un niño de 12 años y finalmente para el viaje definitivo al final del cual debía sufrir mucho, ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser asesinado y resucitar al tercer día. Los verbos finales describen un proceso continuo en el niño Jesús. Él crecía, se fortalecía y contaba con la gracia de Dios sobre él. Este proceso no se detendrá en su vuelta definitiva a Jerusalén, sino que llegará a su plenitud cuando el Evangelio se anuncie a todas las naciones, como lo narran los Hechos de los Apóstoles. ¿Estamos también nosotros dispuestos a dejarnos guiar por el Espíritu Santo para vivir y mostrar nuestra pertenencia a Dios y admirarnos constantemente por su salvación hecha realidad en su Hijo Jesucristo? Que Dios nos conceda las virtudes y actitudes de los personajes que nos presenta este Evangelio y contribuir con ello a fortalecer la familia y la sociedad. Que Dios los bendiga.